Una palabra que quedó dando vuelta, credibilidad, que dice Sergio, Beatriz, siempre se habla que las personas que están en el mundo de la información, de las noticias, esa es una palabra, digamos, que está por sobre todas las cosas. Sí, porque básicamente si tú trabajas con información, lo ideal es que la persona tome esa información y la crea de donde viene. El rol de los medios de comunicación, de los periodistas en general, y yo ahí me meto básicamente en noticias, que es lo que yo conozco, es transmitir las historias, transmitir los mensajes. Entonces es un rol muy importante y hay que tomarlo con mucha seriedad. A propósito de lo que mencionabas antes, mencionaba Sergio respecto a los límites que se pueden poner. La experiencia que yo tuve, la última, yo ya no trabajo en la ADN, pero la última experiencia formando esa radio, cuando uno trabaja en una radio donde tiene la posibilidad de decir muchas cosas y que no todo viene libreteado, sino que tú trabajas en forma espontánea haciendo preguntas, cuando hay informativos con entrevistados, el que hace voz en una radio tiene mucha responsabilidad. Uno tiene mucha responsabilidad sobre los hombros, porque hay un espacio de libertad para ejercer esa pega. Claro. Pero ese espacio de libertad, la primera barrera que se pone uno es uno. O sea, ser muy riguroso. Hay muchas personas pensando además un programa que van poniendo también los límites, está el editor, en fin. Pero la primera responsabilidad del que está ahí frente al micrófono es la que tiene la misma persona. Son las personas que funcionan de manera ética, son las personas que son rigurosas. Entonces, ahí hay una responsabilidad que se tiene, que uno la tiene que sentir, que es muy importante. En la ADN, la experiencia que teníamos es que era una radio que le buscaba poner contexto a las cosas, que nos gustaba la opinión, o sea, de hecho, una radio de opinión. Y eso implicaba una doble responsabilidad. Yo me acuerdo alguna vez conversando con el director de la radio en ese momento, el Pablo Aranzáez, hablando sobre la opinión. Entonces yo le decía, bueno, aquí en la radio nos arriesgamos con la opinión. ¿Y por qué opinamos nosotros? O sea, yo le decía, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el dueño de la radio para como sincerar las cosas? Entonces le decía, no, nosotros tenemos a ustedes que son las voces de nosotros porque nos interesa su opinión. Aquí no venía alguien de arriba que te decía, mira, opina esto. No, cada uno con su opinión. Y pasaban cosas que a mí me parecían bien notables y que yo no veía en ese momento en otros medios, y que era que estábamos dos conductores al aire y los dos teníamos opiniones distintas y discutíamos al aire. Y eso yo nunca lo había visto y me pareció que era súper rico, que es un poco lo que replicamos con la Vero, que no, de todas las cosas no pensamos lo mismo. Acá en Hora 20, pero a mí me pasaba mucho con Matías del Río, por ejemplo, que fue mi compañero en la mañana durante muchos años. Y con Matías siempre bromeamos, somos muy amigos, pero tenemos una visión de mundo totalmente distinta. Y confrontábamos opiniones respecto a cosas que estaban pasando, en fin, en un espacio que era de opinión. Entonces, cuando uno está al aire en una radio, ya sea informando, entreteniendo, acompañando, hay una responsabilidad que uno tiene de estar frente a ese micrófono, que es muy grande. Y de ahí parte todo, creo yo. Y Germán, interesante esta discusión sobre credibilidad, sobre límites editoriales, sobre autorregulación. ¿Pero qué pasa con las radios comunitarias? ¿Qué hacen ustedes en Puente Alto, por ejemplo? Bueno, también regulamos un poco los contenidos. Tenemos un equipo que encabeza Lucho Aravena, hombre de radio, hombre que tiene una experiencia. Su hija es la actriz Loreto Aravena. Y finalmente él le ha puesto un poco... Ah, mira, el papá de la Loreto Aravena. Trabajando con nosotros. Hombre de radio. Hombre de radio. En lo juvenil tenemos un muchacho que está ligado a un colegio o un liceo, donde su gran, digamos, meta es ser periodista. Entonces él también le va poniendo un poco de contención a los contenidos y manifestando lo que en realidad la comuna sucede. Tenemos, por ejemplo, y me encanta haber tenido, porque yo soñé cuando igual hablaban de radio, a mí me fascinaba la voz de Raquel Cooper en las horas nuestras en Radio Minería. También estuvo con nosotros Gerardo Jorquera, que está trabajando en Radio Portales, en las noticias. Cantante lírico, además. Cantante lírico, correcto. Y cantante lírico. Que hizo un programa, fíjense, de corte lírico en una radio comunal. Se entiende que todo un contenido realmente especial para un segmento de la comuna. Gerardo Bastía, una talla de Gerardo Bastía como... hace un concurso, él venía de Radio Sintonía, que no sé. Y en la Radio Santiago también. En la Radio Santiago, contaba, decía, voy a hacer un concurso en la mañana. Entonces toda la gente expectante a través de la radio, con un respeto único. Voy a sortear 100.000 pesos. ¿Quién tiene ganas de ganarse 100.000 pesos? ¿Y se metía la mano al bolsillo? Se metía la mano al bolsillo.
Otro lado, estuvo con nosotros Hernán Pereira, también otro gran ícono de la radiodifusión chilena. ¿Cuál es el dial de Radio Imagen? 106.5.